Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Aquí ya reunidos por este medio nuevamente desde Casa de Oración de Ciudad del Este, desde la Iglesia Juvenil, para compartir la palabra de nuestro buen Dios. Y una vez más tenemos que reunirnos solamente por este medio, hermanos. Como ya sabemos, Alto Paraná ha retrocedido de fase. Ya no sé si estamos fase 1, fase 2, en qué fase estamos. Lo cierto y concreto es que damos gracias a Dios, hermanos, por poder reunirnos por este medio y con gozo compartir la palabra de nuestro Dios. Yo te animo, joven querido, yo te animo, mi hermano, mi hermana que estás ahí del otro lado, a que estés atento al mensaje que vamos a compartir en esta noche. Habíamos iniciado hace 15 días atrás una serie que lleva por título Amigos Verdaderos. Y ahí estábamos hablando ya de la importancia de tener buenos amigos, de hacer amigos, el diseño de Dios para la amistad y todo lo que conlleva ser amigos unos de otros, todo lo que conlleva ser hermanos y ser miembros del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a tocar el tema número 3 que lleva por título la importancia de los consejos. Vamos a ver cuán importantes son los consejos. Por eso te invito a que me acompañes ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esto dice el apóstol Santiago hablando a la iglesia, a los cristianos de Jerusalén, judíos que se habían convertido al cristianismo y habían formado una iglesia en Jerusalén y eran perseguidos por los romanos, eran perseguidos por la religión judía, hermanos, por los ancianos, perdían sus trabajos, no podían tener asistencia médica, estaban en un momento de mucha tribulación. Y el apóstol Santiago le dice que cuando tengan que enfrentar los problemas, dice el versículo 2, que ellos lo consideren como un tiempo para alegrarse mucho. Qué interesante, ¿verdad? La vida, hermanos, en realidad es una serie continua de decisiones que nosotros tomamos. Constantemente nos vemos en situaciones donde debemos escoger qué camino seguir o qué dirección tomar. Los obstáculos, las dificultades y las aflicciones que nos tocan atravesar son sumamente aflictivas en el momento. Esa es una verdad. Nadie puede soportar en sus fuerzas las angustias por mucho tiempo, las tristezas por mucho tiempo. Las consecuencias generalmente de pasar mucho tiempo de aflicción es la amargura. Y nadie lo puede soportar en sus propias fuerzas. Tienden a desanimarnos y en ocasiones a precipitarnos a tomar decisiones. Y cuando esto ocurre, generalmente esas decisiones son equivocadas. Ahora, el apóstol Santiago nos anima a tomar los tiempos de aflicción como un tiempo para alegrarnos mucho, dice. Ya habíamos compartido y escuchado el mensaje que nos compartió el hermano Carlos el jueves sobre el gozo también del Señor en los momentos de dificultad y cómo Pablo afrontaba con gozo sus prisiones. Aquí Santiago también, siguiendo esta misma línea, siguiendo en el mismo espíritu, nos anima a tomar los tiempos de aflicción como un tiempo para alegrarnos mucho, dice. Pero pregunta, hermanos, ¿cómo alegrarse en medio de una crisis como la que vemos hoy o la que estamos viviendo en el mundo entero? ¿Cómo gozarnos ante una frustración amorosa, una traición, una ruina económica, con un despido laboral? ¿Cómo sonreír ante un futuro incierto o miedo que tenemos a lo porvenir, hermanos? Esta noche Dios nos dará su respuesta a través de las Escrituras. Por eso yo te animo a que prestes atención. Y también te invito a que podamos orar en esta noche. Señor, damos gracias porque no nos has dejado huérfanos. Y como Padre, Señor, nos das consejos y nos das instrucciones, estatutos, mandamientos. Nos das una guía a seguir, Señor. Por eso en esta noche queremos encomendar nuestra alma a ti
y pedirte tu dirección. Señor, háblanos en esta noche. Solamente eso te pedimos, que nos hables en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios nos ha dado instrucciones precisas para que podamos tomar decisiones sabias ante cualquier situación. La Biblia está compuesta, hermanos, por muchos consejos de Dios. Es más, la Biblia contiene todas las salidas a todos los problemas que nosotros podamos enfrentar en esta vida. A veces la ignorancia, a veces la pereza, a veces también el desestimar la palabra de Dios hace que nosotros no conozcamos esas promesas, esas salidas, y por eso atravesamos situaciones mucho más difíciles de lo que debemos afrontar. Dios ha prometido, hermanos, en su misericordia darnos sabiduría divina en toda circunstancia. Eso dice el versículo 5, fíjense, estamos en Santiago 1:5. Dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Hermanos, la sabiduría de Dios es la salida a cualquier circunstancia, a cualquier problema, a cualquier angustia, a cualquier situación. Es la sabiduría de Dios. Ahora, pregunta, ¿cómo Dios da la sabiduría? Cuando nosotros oramos, hermano, porque tenemos esta tendencia, en nuestra mente creemos que es así. Le decimos al Señor, Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, dame, Señor, dirección de lo que debo hacer. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Creemos que por arte de magia el Señor va a descender del cielo y va a traer una varita mágica y nos va a tocar la cabeza y nos van a venir las ideas. A veces pensamos de esa manera y eso es un pensamiento muy místico. La pregunta es, ¿cómo Dios da la sabiduría? Si nosotros pedimos sabiduría, dice que Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Pero cómo la da? Número 1, Dios da sabiduría a través de la meditación constante de las Escrituras. Y esto no es ningún secreto. Es imposible, hermanos, tener sabiduría sin conocer la Biblia. Por eso yo debo tener una disciplina de lectura, y no solamente de lectura, sino de estudio, y no solamente de estudio, sino una disciplina de meditación en la palabra. ¿Qué significa meditar? Leer un versículo y prestar atención a lo que Dios me habla y ver cómo yo voy a aplicar ese pasaje a mi vida. Así como lo estamos haciendo ahora. Dice la Biblia que Dios da sabiduría a todo aquel que se la pida, a todos aquellos que le pidan a Dios. Y lo da en abundancia, dice. Ahora, yo me detengo a meditar esta palabra. ¿Cómo Dios da? Ahora yo tengo que aplicar esto a mi vida. Esto es lo que nosotros debemos aprender. Ahí es donde debemos meditar. Señor, ¿cómo voy a adquirir sabiduría? Y es imposible, como decía, adquirir sabiduría sin la meditación constante de las Escrituras. El Salmos 19:7 dice lo siguiente. Salmo 19:7 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, dice. Solamente las enseñanzas del Señor son perfectas. Solamente las Escrituras, la palabra de Dios, son perfectas. A veces que queremos, hermanos, dedicar nuestra vida o nuestro tiempo, invertir nuestro tiempo a otras lecturas. Yo no digo que esté mal, pero solo la palabra de Dios es perfecta. Y no solamente eso, dice el Salmo 19:7, sino que reaviva nuestra alma. Cuando estás desanimado, cuando estás triste, cuando estás en angustia, solo la palabra de Dios reanima nuestra alma. Y dice que los decretos del Señor son tan confiables que hacen sabio al sencillo. ¿Querés adquirir sabiduría de Dios? Ora y pídela al Señor, pero medita también en las Escrituras. Esa conjunción te va a dar entendimiento, te va a dar una inteligencia espiritual, te va a dar discernimiento y mucha sabiduría para conducirte en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones. Va a guardar tu alma, va a guardar tus sentimientos y va a evitar que tomes malas decisiones.
Entonces, primeramente Dios da sabiduría, decíamos, a través de las Escrituras, de la meditación constante de las Escrituras. Y en segundo término, hermano, Dios da sabiduría a través de los buenos consejos. En Proverbios 20:18 dice así, Proverbios 20:18 dice, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Por un lado la meditación de la palabra, por otro lado los consejos. Son dos columnas que necesitan la sabiduría para que nosotros podamos caminar en bendición, en la voluntad de Dios y nunca cometer errores. Repito, meditación de la palabra y buenos consejos. La Biblia, hermanos, está repleta de exhortaciones sobre la importancia de los buenos consejos. Por ejemplo, Proverbios 19:20 dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. Qué tremenda exhortación, ¿verdad? Para que seas sabio por el resto de tu vida, dice. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Esto es un consejo que da el Espíritu Santo. Te está dando joven a vos, te está dando mi hermano a vos, te está dando mi hermana a vos. Consigue todo el consejo que puedas. Fíjense que en nuestra naturaleza no nos gusta recibir consejos. La palabra de Dios viene a cambiar esa mentalidad. Ahora cuando yo recibo un consejo, debo atesorarlo, debo evaluarlo, debo discernir, pero debo estar atento. Dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Hermanos, Dios en su misericordia ha puesto en nuestros caminos a personas que nos ayuden cuando no sepamos qué hacer. Dios nunca nos dejó huérfanos. A veces nuestra relación con Dios creemos que es una relación así tipo espiritual mística y es solo con Él y no escuchamos la voz de Dios a través de las personas que nos rodean. No. Dios, hermanos, no nos dejó huérfanos. Nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra y nos dio también una familia, primeramente en Cristo y luego humana, para que nosotros podamos adquirir consejo y sepamos qué hacer en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, en los momentos de problemas. Él puso en su misericordia personas que nos guíen por sus caminos, por los caminos de justicia, que nos ayuden a encontrar el rumbo cuando estamos perdidos. ¿Alguna vez has estado perdido sin saber qué decisión tomar? En un momento de aflicción, en un momento de debilidad, en un momento de angustia. Estoy seguro que sí, porque todos pasamos eso. Ahora Dios, hermanos, en su misericordia nos rodea de personas quienes constantemente en amor están instruyéndonos y aconsejándonos en el Señor. Él ha puesto personas que nos marquen el norte cuando todo parece oscuro. Por eso que la soledad no es buena. Por eso, hermanos, que ciertamente nuestras angustias tenemos que entregárselas al Señor. Nuestras quejas, nuestras lamentaciones. Pero cuando salimos de la presencia del Señor tenemos que saber que Dios utiliza personas de nuestro alrededor para hablarnos, para aconsejarnos, para consolarnos. Y principalmente para darnos luz a través de las Escrituras, para saber qué decisión tomar y cómo reencauzar nuestras vidas. A eso debemos estar atentos. Esa es la importancia de tener buenos amigos. Esa es la importancia de tener buenos consejeros. Por otro lado, debemos reconocer, como decía recién, que no es fácil para el joven o para nuestra naturaleza caída recibir consejo, ¿verdad que no? Siempre en nuestra naturaleza caída, en nuestro orgullo, nuestra altivez y nuestra soberbia, creemos que lo sabemos todo. Tenemos la tendencia de pensar, hermanos, que estamos instruidos, que ya tenemos experiencia o en su efecto, que nosotros debemos aprender de nuestros propios errores. ¿Quién no ha dicho alguna vez, deja que yo me equivoque, yo quiero aprender por mis propias costillas, yo debo golpearme para aprender? Esa es una regla de necios, hermano.
En realidad nosotros aprendemos de las malas experiencias de otros, adquirimos sabiduría de las malas experiencias de nuestro entorno y aprendemos inteligencia espiritual cuando nosotros evaluamos la conducta de la gente a través de la palabra de Dios, para evitar que a mí me suceda lo mismo y evitar las consecuencias que a otros están afectando. Esa es la manera más sabia de aprender, hermanos, inteligencia y experiencia. El Proverbios 3:5, yo te pido que prestes atención. Dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. Qué cosa más difícil de hacer. Dice el versículo 6, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él, ¿quién? Dios, te mostrará cuál camino tomar. ¿Cómo yo llevo a la práctica? Tal vez, hermanos, nosotros estamos atravesando momentos de angustia, de dificultad. Lo que nosotros debemos buscar es la voluntad de Dios en esas circunstancias. Tal vez sean tus pecados que hoy te afligen. Tal vez sean tus malas siembras, tus errores, tu desobediencia, tu rebeldía. Decisiones malas que hayas tomado que hoy estás sufriendo. Dice el Señor, a partir de ahí, el Señor no quita solamente el sufrimiento, sino lo que Él quiere que nosotros busquemos su voluntad en esas cosas. Señor, ¿por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Y Dios va a empezar a mostrarnos, hermanos, cuál es el camino, a tomar, dice el versículo 6. Y en el versículo 7, en Proverbios 3:7, dice lo siguiente. Y esto es una palabra que impactó verdaderamente mi vida. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Qué tremendo, ¿verdad? No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Es muy común enorgullecerse, hermanos, cuando tenemos pensamientos, altivos o pensamientos que van más allá del entendimiento de otra gente. Y nos sorprendemos nosotros. O cuando tenemos una visión mucho más allá que mucha gente. Entonces nos confiamos en nosotros mismos y comenzamos a depender de nuestra propia sabiduría. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Mucho tiempo yo me he creído muy inteligente para manejar mi vida. Yo sé que muchos de ustedes también quizá han sentido o han tenido este sentimiento, ¿verdad? De ver mucho más allá, de ser rápido mentalmente, de ser muy inteligente, de ser muy hábil tal vez en los estudios, ¿verdad? Cuando se dicta una clase joven, de repente comprende más rápido que otras personas. Entonces eso produce un orgullo o produce una impresión de lo que somos nosotros. Por eso dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Dice, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Wow. Teme al Señor y aléjate del mal. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor a Dios. Aléjate del mal. Podemos ser muy sabios en nuestra propia opinión, pero estar ahí al borde del pecado porque confiamos en nuestra propia sabiduría. A todos nos ha ocurrido alguna vez eso. Debemos tener cuidado de creer que no necesitamos los consejos de nadie. A veces tenemos ese pensamiento, no, yo no necesito que nadie me aconseje. Yo, no, papá, no quiero hablar contigo. Yo, mamá, no quiero hablar contigo. No lo decimos con nuestros labios quizás, pero sí pensamos dentro del corazón. Entonces tengamos cuidado. Corremos peligro cuando pensamos que no necesitamos el consejo de nadie, principalmente de nuestros padres. Cuando yo creo que yo no necesito los consejos de mi padre, Satanás está ganando ventaja sobre mí. Me está preparando una feroz trampa en la cual tarde o temprano voy a caer. A veces decimos, pero papá, yo ya soy grande. Debo tomar mis propias decisiones. Pero mamá, yo ya no soy un niño, ya no soy una niña. Ya tengo cierta edad. Les quiero dar una revelación, hijos. Quizás, cierto, ya no seas un niño y estés muy grande, pero deben ser humildes
en reconocer que jamás tendrán más experiencia que sus padres. Cuando nosotros nos queremos comparar con la experiencia de nuestros padres, perdemos 6-0, 6-0, hermano. Perdemos por goleada. Jamás nosotros vamos a tener más experiencia que nuestros padres, pero a veces en la altivez, a veces en la soberbia, a veces en el orgullo creemos que sabemos más que ellos. Ay, papá, vos sos tan anticuado. Ay, mamá, vos sos tan antigua. Los tiempos cambiaron, el mundo moderno es diferente. Cuidado, joven, cuidado, hijo. Nunca vas a tener más experiencia que tus padres. Por una sencilla razón, vivieron más que vos y ya pasaron todo lo que vos pasaste. Por eso dice el Proverbios 4.1, atiendan bien, Proverbios 4.1, consejo de un padre para sus hijos. Dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, escuchar, atender. Escuchar aquí no es, ay, bueno, yo escucho, no, es atender, prestar atención, darle importancia. Escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio. Versículo 2. Porque les doy una buena orientación. Y quiero detenerme aquí. Padres, ahora les toca el turno a ustedes o nos toca el turno a nosotros. ¿Qué debe dar un padre? Dice, buena orientación. Los padres debemos estar capacitados en el Señor para dar buenos consejos. Si nosotros no somos como padres espirituales, no tenemos una relación con Dios, no somos personas que meditamos en la palabra, vamos a dar malos consejos a nuestros hijos. ¿Cuántos padres han dado malos consejos a sus hijos? A veces vienen con sus problemas del colegio, le dicen, papá, tuvo un inconveniente con un compañero, y los padres le dicen, bueno, y hacete respetar, dale un golpe, devolvele. Pero a veces damos malos consejos por falta de orientación, de una buena orientación en las Escrituras. Los padres debemos dar buenos consejos. Muchas madres aconsejan a sus hijas, casate con aquel, ponete de novio o de novia con aquel porque es buen partido, porque tiene dinero, o mira otras virtudes quizá entre comillas en esa persona. Damos malos consejos. Los padres, dice el versículo 2, debemos dar buena orientación para que los hijos no se aparten. Dice, no se alejen de mis instrucciones. Versículo 3. Pues yo, igual que ustedes, dice, fui hijo de mi padre. Fíjense, hermanos, está hablando de la experiencia como hijo, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Versículo 4. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Qué tremenda protección nos brinda la sabiduría, hermanos. Los buenos consejos, las buenas orientaciones, las instrucciones de Dios. Dice, pues ella te protegerá, ámala y ella te guardará. Hermanos, los buenos consejos son tan importantes que nos guardan el alma. Y no solamente el alma, sino la propia vida, hermanos. Guarda nuestra vida física, guarda nuestros sentimientos, guarda nuestras emociones, guarda nuestro espíritu y guarda nuestra vida eterna también. Por eso es importante que recibamos siempre buenos consejos y tener también buenos consejeros. Los consejos hoy en día van y vienen, hermanos. Podemos encontrar consejo en muchas personas y muchos de ellos son dados desde un buen corazón o desde una buena intención, mejor dicho. Hay muchos consejos, hermano, que se dan desde una buena intención, desde esa base. Pero debemos ser cautelosos, pues no todos los consejos, por más bien intencionados que sean, son buenos. Aquí lo difícil es discernir los buenos consejos de aquellos que parecen buenos. Por eso que necesitamos la sabiduría de Dios para poder discernir eso. Porque a veces la gente en su buena intención dan malos consejos. Amigos que de repente se acercan y atrás una frustración amorosa a su amigo, a su amiga, dan malos consejos. Siembran odio, siembran discordia.
enseñan a odiar a aquel que le traicionó, a aquel que le decepcionó. O todo lo contrario, enseñan a vengarse. Tengamos cuidado con los consejos que recibimos. Por eso debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos con los consejos que recibimos. Nuestra meta debe ser buscar en todo momento el buen consejo. ¿Qué es lo que es el buen consejo? Aquel que nos guía a descubrir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ese es el buen consejo. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué dirección debes tomar? ¿Cómo guardas tus sentimientos? ¿Cómo guardas tu alma, tus decisiones? ¿Cómo mantener prudencia? ¿Cómo ser sabio? ¿Cómo tener inteligencia espiritual? ¿Cómo tomar decisiones? Eso hace el buen consejo. El Salmos capítulo 1, versículo 1, este libro, hermanos, escrito por varios salmistas, principalmente David, inicia con esta exhortación y con esta palabra de bendición. Dice así, Salmo 1.1, qué alegría para los que nos siguen el consejo de los malos. Dice. Qué alegría para los que nos siguen el consejo de los malos. Ni andan con pecadores. Aquí la palabra andar es juntarse, tener comunión, caminar con ellos, pasar tiempo con pecadores. ¿Con quién pasas el tiempo? ¿Los consejos de quién o de quiénes estás siguiendo? Dice, ni se juntan con burlones. Eso dice el Salmo 1.1. Así inicia el libro de los Salmos, hermanos. Con una bienaventuranza para aquellos que no siguen los malos consejos. En la versión TLA, traducción lenguaje actual, se lee así. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios, dice. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabio, sabio será. ¿Por qué dice así, hermanos? Porque va a recibir consejos sabios. No es que uno tiene que caminar y estar, no. Porque uno cuando camina con sabio, cuando anda con sabio, cuando busca compañía de personas sabias, recibe los consejos más sabios, recibe buena dirección. Sin embargo, dice el que anda con necio será quebrantado, tendrá problemas. ¿Por qué? Porque los consejos que va a recibir son consejos necios. Y eso va a traer consecuencias malas a su vida. El Salmo 1 que acabamos de leer, el Salmo 1.1, puede resumirse de esta manera. 2 hombres, 2 caminos, 2 destinos, 2 consejos. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. ¿Quiénes son los burlones y los malos? Hagámonos esta pregunta. Meditemos en esta característica o en este atributo. ¿Quiénes son los burlones y los malos? Son aquellas personas, y atiendan bien, que habiendo oído de Dios, lo dejan fuera de sus vidas. Esos son los necios, esos son los burlones, esos son los pecadores, los malos. Repito, ¿quiénes son los malos? Son aquellas personas que habiendo oído de Dios, lo rechazan y siguen sus propios caminos. Yo te hago una pregunta, joven. ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Con quién sales a divertirte? ¿Con quién conversas? ¿Quiénes son miembros de tu grupo de amigos? ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Porque es importante meditar en estas cosas. Porque nosotros somos cristianos. Y dice la palabra de Dios que Dios nos dio su Espíritu Santo para que juzguemos todas las cosas. Para que nosotros, hermanos, podamos vivir como a Él le agrada y recibir sus bendiciones. Hay una bienaventuranza, hay una promesa de felicidad para aquellos que no andan en consejos de malos ni en malas compañías. Pero también hay una consecuencia para aquel que se apega a aquellos que rechazan a Dios. Los malos y burlones son aquellas personas que habiendo oído de Dios lo dejan fuera de su vida. No tienen ningún temor reverente de Dios. Viven como si Dios no existiera. En la actualidad, alrededor nuestro hay multitud de gente. Hay muchas personas
como estas, principalmente para nosotros los cristianos, los que queremos hacer la voluntad de Dios, porque asistimos a la iglesia. Yo quiero decirte algo, joven, yo quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana. Tenemos que tener cuidado con las amistades. ¿Qué tipo de amistades escogemos? Por eso esta serie es importante. No todo aquel que viene a una iglesia es cristiano. Se debe manifestar en sus frutos. También te hablo a vos, papá, a vos, mamá, para que podamos atender con quién andan nuestros hijos, con quién andan nuestros jóvenes. A veces nos confiamos porque son miembros de la iglesia o participan de las reuniones, y a veces son personas que en su corazón están rechazando a Dios y se notan sus conductas. Tengamos cuidado para poder proteger, adquiramos sabiduría y no nos dejemos engañar por las apariencias. Alrededor nuestro hay una multitud de personas como estas. Se levantan por la mañana, se dirigen a media Dios y lo hacen, o nunca se dirigen en oración, nunca le dan gloria, nunca agradecen por nada, solamente tienen una religión. Simplemente continúan moviéndose por la vida para disfrutar de ella y pensando solamente en esas cosas, porque han dejado a Dios totalmente al margen de sus vidas, de sus caminos. Esos son los burlones, esos son los malos, los pecadores del cual habla el Salmos capítulo 1, versículo 1. Ahora, vamos a hacernos una pregunta práctica. ¿Cómo podemos detectar un mal consejo? ¿Cómo podemos detectar un mal consejero o un mal consejo? Los malos consejeros siempre contradicen la Biblia. Por eso es importante que conozcamos vos y yo la palabra de Dios. Los malos consejeros o los malos consejos siempre contradicen la palabra de Dios. Los consejos están basados en lo que ellos piensan y no en lo que el Señor quiere o piensa. Como dependen de su propio conocimiento, se guían por sus propios sentimientos y sus emociones, ven las Escrituras como algo innecesario. Como un libro religioso quizá, como un libro muerto y sin vida, y comienzan a opinar desde el fondo de su corazón. Abandonan la palabra de Dios para, dice la Biblia, para hastiarse de sus propios consejos. Sugieren soluciones que no son bíblicas. En todo momento sugieren soluciones que no son bíblicas. Puede que sus consejos parezcan buenos, pero realmente violan lo que Dios ha dicho en su palabra. A partir de esta premisa, hermanos, vos y yo debemos reconocer algo. Muchas veces hemos dado malos consejos también a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Muchas veces hemos dado malos consejos. Hablamos desde el enojo, hablamos desde la felicidad, hablamos desde las emociones, desde los sentimientos, desde las frustraciones personales muchas veces, y hemos dado malos consejos. Por eso también debemos pedir perdón a Dios. Es algo que el Señor me estuvo mostrando en este tiempo. ¿Cuántas veces he dado un mal consejo y he afectado otras vidas? Pero el Señor en su misericordia nos limpia y nos restaura. Quiero compartirte un pasaje que ya habíamos visto la semana pasada, pero es tan oportuno y vamos a examinar, vamos a analizar un poquito más a profundidad este relato. Está en 2 Samuel capítulo 13 versículo 1. 2 Samuel capítulo 13 versículo 1 relata la vida de un joven llamado Amón que se había enamorado y dice que tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que era su primo hermano. Dice así 2 Samuel 13:1, dice: ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Eran jóvenes y a veces la atracción física es un deleite, es algo que nos llama la atención y eso es natural. El mal no está en eso, eso es natural. Ahora dice que el grado de enamoramiento de Amnón era un grado ya enfermizo. No le importó saber que era hermana
o media hermana de él, hermana de parte de su padre, sino dice que se volvió loco por su media hermana, por Tamar. Fíjense que la Biblia habla de las pasiones desordenadas. Esas pasiones desordenadas siempre están en nosotros y actúan en nosotros a medida que nosotros abandonamos a Dios. Las pasiones que nos impulsan a tener sentimientos inadecuados. Esto era lo que le estaba ocurriendo a Amnón. Dice que se volvió loco por Tamar. Dice el versículo 2, 2 Samuel 13:2. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó, dice. ¿A qué punto le llevó, hermanos, este sentimiento, esta pasión desordenada? Ella era virgen, dice, y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Fíjense cómo pensaba Amnón. Estos eran los pensamientos de una persona cargada por esas pasiones que estamos hablando, pasiones desordenadas. En su mente, así funcionan los sentimientos. Cuando no son gobernados por el Espíritu Santo en nuestra mente, nosotros comenzamos a tener deseos, visiones, sentimientos, emociones, pasiones desordenadas. Dice el versículo 3, pero Amnón tenía un amigo muy astuto. Fíjense que acá la Biblia dice que su amigo, Jonadab, era muy astuto. O sea, Amnón tenía un amigo y era un mal amigo, hermanos. Dice que era muy astuto. Esta palabra astuto en el hebreo, hermanos, también caracteriza a la serpiente. Cuando habla en Génesis capítulo 3, versículo 1, que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Era un animal o tenía un corazón que maquinaba, significa eso. Que manipulaba. Dice que su amigo era muy astuto. ¿Cuántos tienen amigos astutos que te dan brillantes ideas carnales, como dice nuestro hermano Osvaldo Samaniego? Te dan malos consejos. Son astutos, parecen inteligentes, pero son malos consejos. Los consejos buenos siempre serán buenos, aunque no querramos escucharlos, hermano. Y los consejos malos siempre serán malos, aunque nuestro corazón desee oír. El problema de la amistad de Amnón y Jonadab era el corazón o la motivación que los unía a ellos. Por eso Amnón tenía un mal amigo. Dice que su amigo era muy astuto. Era su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. La clave, hermanos, de este pasaje, que lo explica todo, era que Amnón tenía un mal amigo. Un hombre astuto de quien recibía malos consejos. Qué tremendo, ¿verdad? A veces no dimensionamos lo que puede ocurrir, las consecuencias que tiene cuando escogemos malos amigos y cuando oímos malos consejos. Eso tiene consecuencias terribles, hermano. Y vamos a mirar en esta historia. Vemos que al igual que el tiempo presente en nuestra vida, vamos a encontrarnos con personas astutas que se muestren amigos, que nos van a llevar a hacer cosas malas y que pueden afectarnos seriamente en nuestras vidas, aún en nuestra eternidad. Este Jonadab, dice la Biblia, que era muy astuto y le dio malos consejos. Dice el versículo 5, 2 Samuel 13:5, dice, bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Qué tremendo, hermano. Te diré lo que tienes que hacer. Te voy a dar un consejo, en otras palabras. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. En otras palabras, este mal amigo le dice a su primo Amnón, hacete el enfermo y pedí que ella te lleve la comida y ahí nomás aprovechase el momento. Hermanos, dice que el amor o el sentimiento que tenía Amnón hacia su hermana lo enfermaba. ¿Saben que un amigo espiritual puede discernir cuando alguien está obsesionado por una persona? Y eso debe ser refrenado con la palabra de Dios, no alimentado con malos consejos como lo hizo Jonadab.
finge que estás enfermo, hacete el enfermo para que ella te lleve comida y poder quedarte a solas con ella. Dice 2 Samuel 13:6, sigue diciendo, entonces Amnón se acostó, tomó el consejo, ¿no? Y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja a mi hermana Tamar que venga y me prepare mi comida preferida. Mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta que envió Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, fíjense qué estaba haciendo Amnón, dice que estaba observándole. Estaba alimentando sus ojos, dice. Pero cuando ella, dice el versículo 9, le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que salieron todos de allí. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven mi amada hermana, acuéstate conmigo. Hermanos, un mal consejo, una mala compañía, una mala elección de amistad puede traer consecuencias terribles. Fíjense lo que le aconsejó Jonadab a su primo hermano Amnón, hermano. Dice que él que violó a su media hermana. Acuéstate conmigo. Amnón fue obediente al mal consejo que le dio Jonadab. Muchas veces pasa que en algunas ocasiones nosotros somos más obedientes con amigos que nos aconsejan hacer cosas malas que con aquellos que nos aconsejan hacer cosas buenas. Muchas veces como jóvenes deshonramos a nuestros padres para honrar y tomar consejos de nuestros amigos. Y eso trae consecuencias, sí o sí. Sigue diciendo el versículo 14, estamos en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice, pero Amnón no quiso escucharla. Comenzó a forcejear, dice Tamar con su medio hermano. Y dice que él no quiso escucharla. Y como era más fuerte que ella, la violó. Y el 15, tomen nota de lo que dice el versículo 15 y presten atención y que Dios le dé revelación de esto. Para que veamos cómo son las pasiones desordenadas y cómo son los sentimientos, cuando nuestro amor se basa solo en sentimientos. Dice el 15, de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que le había amado. Vete de aquí, la gruñó. Ahora, vamos a profundizar este versículo 15. Yo quiero hablarte a vos, joven, que estás del otro lado. A vos que estás escuchando este mensaje. A veces nuestros sentimientos nos engañan y nos hacen sentir amor, entre comillas, hacia algunas personas. Pero ¿cuántas relaciones conoces a tu alrededor en medio de este mundo inmoral que han terminado con odio? Parejas que se prometían amor, fidelidad, ¿verdad? Estar juntos siempre, pero hoy se odian. ¿Cuántas mujeres, cuántas jóvenes son odiados o son odiadas mejor por sus exparejas por haber quedado embarazadas en una relación? Esa persona que prometía amor eterno, hoy la odia. Mi joven amada, tenés que pensar de esta manera y aprender sabiduría de las malas experiencias de otros. Y no te confíes cuando alguien te dice, yo te amo. Dice el versículo 15, vamos a volver a leer. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que había amado. ¿No es esta una situación común en los relacionamientos hoy en día? Principalmente cuando hay inmoralidad sexual. Parecía que lo amaba o que la amaba. Y dice que ese amor se transformó en odio. Dice el versículo 16, no gritó Tamar.
Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Se satisfizo, llenó su egoísmo y la echó fuera. Le gruñó, dice. 17. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: echa por lo que hizo con su hermana Tamar, que lo mandó matar. Segunda Samuel 13:22 dice lo siguiente. Estamos ahí en Segunda Samuel 13, versículo 22. Dice: Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Absalón le dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces a mi señal mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron, dice. ¿Se dan cuenta, hermanos? El final de Amnón fue la muerte por haber recibido un mal consejo. De ahí la importancia de los consejos. ¿Qué tipo de consejos estás recibiendo? ¿Qué tipo de amigos estás teniendo? ¿Son verdaderamente buenos amigos o son amigos que te están llevando por mal camino? El que anda con necio tendrá problemas, será quebrantado. Y el Salmo 1:1, vamos a volver a leer, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Versículo 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Fíjense cómo tiene sentido ahora lo que estamos compartiendo. Ahora sí tiene poder lo que estamos compartiendo, la revelación que hay en esta palabra. Porque estamos viendo un ejemplo de un hombre que tomó un mal consejo. Dice el versículo 3, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Estas promesas son para aquellos que siguen los buenos consejos. Los que no andan con malos amigos, sino que se han escogido amigos verdaderos y buscan consejos sabios. Sin embargo, dice el versículo 4, la otra cara de la moneda, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Saben que tu eternidad y mi eternidad depende mucho del tipo de amigo que nosotros escojamos, del tipo de consejo que nosotros busquemos. Nuestra eternidad depende de eso. Dice el versículo 6, pues el Señor cuida el sendero de los justos. ¿Quién cuida, dice? Dios. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Hermanos, nosotros tenemos la instrucción bíblica de cómo nosotros debemos tomar consejo y qué tipo de consejos tomar y qué tipos de amigos y compañía buscar. Pero para recibir buenos consejos, lo primero que debemos hacer es querer hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué muchos jóvenes, muchas personas andan escogiendo malos amigos? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren hacer su propia voluntad. Entonces buscan amigos que le den los consejos que ellos quieren oír. El Salmos 16:7 dice: bendeciré al Señor quien me guía y aún en la noche enseña mi corazón. Es imposible, hermanos, tener buenos amigos si primeramente no deseamos hacer la voluntad de Dios. Por eso este Salmo 16:7 dice lo siguiente: bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche a mi corazón me enseña, o mi corazón me enseña, dice. Y el 8 dice: sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Versículo 9 dice: con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir siempre contigo. Qué tremendas promesas, hermanos, para aquellos que siguen los consejos de Dios, hermanos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y debemos reconocer, hermanos, que nosotros muchas veces hemos seguido malos consejos. Y no solamente eso, sino que hemos dado malos consejos también. Pero el Señor nos trae en esta noche para que nosotros podamos meditar en esta palabra. Y podamos darle importancia, la importancia de vida a los consejos que estamos recibiendo. Te vuelvo a preguntar, ¿tus amigos son amigos verdaderos? Son amigos que están en los momentos de angustia y no solamente que están ahí con su presencia, sino que te están aconsejando desde la perspectiva de Dios, desde la voluntad de Dios, desde la exhortación de Dios, desde la reprensión de Dios y desde el consuelo de Dios. Son amigos que siempre te llevan a Cristo y a su palabra, o son amigos que solamente están para entretenerte, para brindarte diversión y que están solo en los momentos felices. Medita en estas cosas y que podamos adquirir sabiduría, vos y yo, para saber, hermanos, qué tipo de consejos estamos tomando y le demos la debida importancia. Amén. Vamos a dejar nuestro mensaje hoy por aquí. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro, que podamos presentar nuestras vidas al Señor. Él es el que nos aconseja siempre. Dios es el que quiere siempre guiar nuestros pasos, hermanos. Cuando Jesucristo nació, había una profecía que hablaba de Él. Esta profecía hablaba del nacimiento de un niño. Un niño que nació en un establo guiado por Dios, concebido por el Espíritu Santo. Y el profeta Isaías escribió lo siguiente, diciendo: pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Uno de los títulos, de los mayores títulos de nuestro Señor Jesucristo es Consejero Maravilloso. Y Él es nuestro Dios poderoso, nuestro Padre Eterno y nuestro Príncipe de Paz. Tener un consejero como Jesucristo es un gran privilegio. Tener la guía de su Espíritu Santo es una manifestación de la misericordia de Dios. Por eso debemos dar gracias, hermanos, por tener la oportunidad de tener su palabra y su Espíritu morando en nosotros. Pero también debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos arrepentirnos y pedir perdón porque muchas veces hemos desechado el consejo de Dios para tomar los malos consejos que nos dictaban nuestro corazón o que recibimos de malos amigos. Yo te invito en esta noche que te acerques al Señor reconociendo esto. ¿Cuántas veces has optado y has escogido a malos amigos y has recibido malos consejos, desechando la palabra de Dios? Eso es un pecado tremendo. Yo lo he hecho muchas veces. Muchas veces me han advertido sobre mis decisiones. Muchas veces he confiado en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría. Me dejé impresionar por ella. Confié en mi corazón, confié en mis habilidades, siendo un necio. Yo sé que todos nosotros hemos hecho eso alguna vez. Pero en esta noche el Señor nos trae esta palabra para que podamos pedir perdón. Que podamos decirle al Señor: perdóname, Señor, porque te he desechado tu consejo, Señor. Tú eres un consejero maravilloso, Señor, y sin embargo yo me he guiado por mi propio corazón, Señor. Me he guiado por mis sentimientos, mis emociones, tantas veces, Señor. Ay, Dios mío.
y he causado daño. Y he causado, Señor, aflicción, y he causado tristeza, y he sembrado amargura en mucha gente por mis malas decisiones. Perdóname en esta noche, Señor. Y ayúdame a aconsejar siempre bien. Ayúdame a temerte, Señor. Ayúdame a tener temor tuyo verdaderamente. Que me tiemblen las manos y las piernas, Señor, y el corazón se humille delante tuyo cuando me toque dar un consejo, Señor. Que yo entienda que estoy tratando con almas. Que yo entienda que estoy tratando con personas, que su futuro y su eternidad están en juego. Señor, perdona por todos los malos consejos que he dado, Señor. Y perdona porque muchas veces, Señor, también he inclinado mi corazón a los malos consejos, buscando mi conveniencia, alimentando mi ego, mi orgullo, mi vanidad, Señor. Lo he hecho, Señor. Pero hoy, Señor, quiero comenzar a tener este entendimiento superior y esta sabiduría tuya, Señor, para saber discernir los buenos consejos de aquellos que parecen buenos, Señor. Señor, en esta noche yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, que tenemos de seguir escuchando tu palabra, Señor, y seguir participando con nuestros hermanos. Señor, esta noche yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, principalmente a los jóvenes. En este tiempo trae un avivamiento en ellos, Señor. Dale sabiduría, dale mucha sabiduría en este tiempo. Que ellos busquen sin temor el consejo de sus padres. Que busquen sin temor y sin resquemor el consejo de sus pastores, de hermanos espirituales, que abandonen a los malos amigos, que abandonen los malos consejos de aquellos que parecen hermanos, parecen cristianos, pero lo están llevando por mal camino. Ayúdale, Señor, a que tengan esta fortaleza. Ayúdale, Señor, a que tengan esta convicción y tomen la decisión para que reciban, Señor, todas tus promesas de bienaventuranza por aquellos, Señor, que te obedecen y te aman, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su asistencia y Dios mediante nos volvemos a ver la semana que viene por este medio todavía hasta que podamos congregarnos juntos. Amén. Que el Señor les bendiga.